Hermanos, paz a vosotros. Mi nombre es Santos Reyes. Para aquellos que no me conocen, pertenezco a la Iglesia de Dios. El tema que vamos a ver hoy es un tema importante, hermanos. Este estudio va a ser muy beneficioso para todos nosotros. Se titula ¿Cómo ser hijos de Dios? La mayoría de la gente, hermanos, cree que todos somos hijos de Dios. No, somos creación de Dios, mas no hijos. Y hoy vamos a ver cómo podemos ser verdaderamente hijos de Dios. Vamos a ver el libro de los Romanos. Capítulo 3, hermanos. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Desde que Adán y Eva, hermanos, pecaron, desde ahí se perdió el molde de Dios. Y en vez de tener el molde del amor, agarramos el molde de la ira. Por eso dice que nos convertimos en hijos de ira. Y dice en Romanos 3:9, dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, que el pueblo judío. Dice: de ninguna manera. Pues ya estamos acusando a judíos, a gentiles, que todos están bajo pecado. Todos, hermanos. Como está escrito, dice el 3:10, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, hermanos. Dice el 13: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldiciones y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Esto es lo que vive el ser humano. En vez de haber paz, tranquilidad, hay puros problemas. Y ahorita, como les digo, se está matando nos estamos matando unos con otros. Por eso dice el 17: y no conocieron camino de paz. Fíjense, los judíos creían y aseguraban que eran hijos de Dios. Sin embargo, el Señor Jesucristo les demostró todo lo contrario. Y eso lo vamos a ver en San Juan. Vamos a ver el libro de San Juan, capítulo 8. Dice, respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme a mí, oh hombre, que he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto también Abraham? Dice, vosotros, el 41, dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. El Señor Jesús les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Dice: ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra?
O sea, ellos no lo entendían tampoco, hermanos. Sin embargo, el 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentiras suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Hermanos, como ellos decían que su padre era Dios, y mucha gente dice: no, mi padre es Dios. Pero ¿cuál Dios? Está el Dios imaginario, el Dios mentalista, el Dios que nos conviene. En vez de hacer nosotros a la voluntad del verdadero Dios, lo queremos manejar a como nosotros nos da la gana, y ese es el problema que existe. Dice el 45, el Señor Jesús dice: y yo, que digo la verdad, a mí no me creen. Hermanos, la gente véndale mentiras y se las compra. Háblele palabras halagadoras que le endulzan el oído. ¿Qué es lo que quieren oír? Aunque estén mal, haciendo las cosas mal. A mí háblame mentiras y yo te las compro. Pero hablar desde la verdad, hermanos. Nada más aquellos que verdaderamente le dan valor a lo que tiene valor, que es la verdad, son los únicos que podríamos ver una cosa y otra. Dice: por eso en este estudio es muy importante que muchos están pensando que somos hijos de Dios, pero la palabra de Dios muestra todo lo contrario. El Señor Jesucristo dice en Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor, estará conmigo, mas el que haga la voluntad de mi Padre. Entonces, hermanos, para ser hijos de Dios tenemos que hacer la voluntad de Él, y eso es lo que vamos a ver ahorita, qué es lo que Dios quiere. Vamos a ver 2 de Pedro 2:19. Dice que mucha gente, hermanos, muchos religiosos les prometen libertad. Dice aquí el 2:19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguien es hecho esclavo del que lo vence, del que lo venció, hermanos. Entonces muchos prometen la libertad. Es como si un ciego quiere guiar a otro, pues no puede, hermanos. No puede guiarlo, porque pues se está igual. Fíjese, el 2 de Timoteo 2:26. Vamos a ver qué dice en 2 de Timoteo. Dice 2:25, que con mansedumbre corrijas al que se opone, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para que conozcan la verdad. Dice, y escapen, dice el 26, y escapen de los lazos del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Por eso, hermanos, si una persona se deja vencer por lo malo, pues es esclavo del pecado. Y ahí no hay liberación, hermanos. Somos esclavos del pecado, pero le damos gracias a Dios que por su misericordia Dios ha tenido compasión para con nosotros. Efesios, hermanos, vamos a ver el libro de los Efesios, capítulo 2. Dice Efesios 2, hermanos, 2, en los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Donde hay desobediencia, hermanos, ahí está el espíritu malo.
Por eso ahí no hay paz, no hay liberación. Dice el 3, en los cuales también todos nosotros anduvimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, y haciendo la voluntad y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira como los demás. O sea, en vez de ser hijos de amor, hermano, dice que éramos hijos de ira. Por eso sí es importante, oye, fíjese lo que dice, vamos a ver en Primera de Juan. En Primera de Juan 4:1 dice, amados, no crean a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. O sea, aquí no hacemos diferencia entre una cosa y otra, hermanos. Por eso dice, amados, no crean a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. Dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Fíjense, ¿cómo lo vamos a conocer? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa, que no da a conocer al Señor Jesucristo, dice, no es de Dios, hermanos. Este es el espíritu del anticristo. Hay una persona, hermanos, que está pero sí presa, pues no puede liberar a otra. Por eso dicen que preso no es el que está en el penal, preso es el que anda libre, pero que Satanás lo tiene cautivo a voluntad de él. ¿De qué sirve que ande libre, hermanos, si mis pensamientos lo está manejando el maligno? Por eso el Señor Jesucristo en San Lucas 9:55, hermanos, dice, ustedes no saben qué espíritu los gobierna. Imagínense ya no saber, hermanos, el ser humano, de qué espíritu somos. Si somos del espíritu bueno, somos del espíritu malo. Por eso dice que nadie puede dar algo que no tiene. Nosotros queremos dar amor y pues, ¿cómo? Si no lo tenemos. Dice, no podemos hablar de algo que no conocemos también. Así pasa, hermanos, con las personas que viven cautivas a voluntad de lo malo. No pueden predicar la liberación, hermanos. El Señor Jesucristo en San Juan 8:32 dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hace libres. Cuando nosotros conocemos las verdades bíblicas, hermanos, nos hace libre de la confusión, del pecado, de los dioses falsos, de tanta cosa, hermanos, que nos hace libres la verdad. Vamos a ver lo que dice en San Lucas 19:10. Dice en San Lucas 19:10, dice que el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos nosotros, hermanos, de que Adán y Eva pecaron, todos quedamos destituidos de la presencia de Dios y nos convertimos en hijos. Por eso nos estamos matando unos a otros, hermanos. Pero le damos gracias al Señor que por su palabra, dice lo que dice Efesios 1:13, dice, desde que creíste en la palabra fuiste sellado con el Espíritu Santo. Desde que creímos, hermanos, en la palabra, no en una religión, y que yo soy de esta religión, de nada sirve que usted sea de cualquier religión, si los pensamientos malignos la siguen atormentando. La verdadera liberación es cuando conocemos las verdades bíblicas. Dice, y conocerán la verdad, y la verdad nos hace libres. Aquí dice en Efesios 1:13 que desde que creímos nosotros en la palabra, no en una organización, desde que creímos, dice, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y cuando viene el Espíritu Santo, dice que nos va a guiar
según San Juan 16:13, dice, cuando venga el Espíritu Santo, lo va a guiar a toda verdad y a toda justicia. San Juan 6:63 dice que la carne, hermanos, dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Eso, cuando andamos en los deseos carnales, hermano, andamos sin espíritu, hermanos. Traemos el espíritu, pero el espíritu malo. Pero cuando comimos la palabra de Dios, nos cambia, nos transforma nuestra forma de pensar y empezamos a pensar con los pensamientos de Dios. Dice San Juan 1:12, hermanos, lo que dice San Juan. Estos son los verdaderos hijos de Dios. Dice el 12, mas a todos los que reciben, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los que creemos en el Señor Jesucristo, hermanos. No en Pancho Villa, no en Pedro Infante, no en Juan Gabriel, porque muchos dicen, préndele una veladora a este y te va a conceder el milagro. No, hermanos, Jesucristo es el único que hizo el sacrificio por nosotros y que cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Salvador, pasamos a ser hechos hijos de Dios. Dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto, hermanos, por eso tenemos que aquí, fíjese más adelantito en el 3:3, fíjese lo que le dice el Señor Jesús a Nicodemo, un maestro de Israel. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Pues acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y el Señor Jesús le responde, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tenemos que bautizarnos, hermanos. Tenemos de agua y alimentarnos de la palabra de Dios. Porque en San Juan 17 dice, santifícanos en tu palabra es la verdad. Entonces necesitamos nacer de su palabra, de su espíritu. Y luego dice el 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Cuando nosotros nacimos por primera vez, nacimos de padres humanos, padres carnales. Es cuando no entendemos nada, pero cuando buscamos la palabra de Dios, hermanos, empezamos a entender, y esa es la que nos va dando luz poco a poco hasta que llegamos a nacer de su espíritu. Por eso dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En San Juan, hermanos, 4:23 y 24 dice que Dios es un espíritu. Y los que le adoremos, tenemos que adorarle en espíritu y en verdad, porque tales adoradores buscan que le adoren, no en la materia, hermanos, no en la moralidad. Si llegáramos a entender este mensaje, hermanos, de veras que es algo maravilloso. Es cuando nos llenamos de ese amor de Dios. Gálatas, dice lo que dice Gálatas 3:26.
dice en Gálatas 3:26, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Si creemos realmente que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro protector, nuestra guía, hermanos, bauticémonos. Bauticémonos en el nombre del Señor Jesús y somos revestidos del poder del Espíritu Santo. San Juan, hermanos, es un pasaje muy conocido que el mismo Señor, el Todopoderoso, nos manda. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condenara al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios. Y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz. O sea que ahorita se ama más al padre de las tinieblas que al padre de la luz. ¿Por qué tenemos que darle honra y gloria al padre de la oscuridad, hermanos? Si realmente el Todopoderoso, el Dios de verdad, es el que nos crió, nos formó y nos hizo. A Él debemos de estar contentos y agradecidos porque Él es el merecedor de todo, y no darle la honra y la gloria al caído, hermanos. Porque tenemos que levantarlo. Si dice que Dios lo echó al mundo perdido. Entonces, que el Señor nos ayude a detectar esos espíritus malignos que andan en el aire. Primera de Juan, hermanos, vamos a ver, Primera de Juan, capítulo 3. Fíjese lo que dice aquí en Primera de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque a Él tampoco le conoció. Amados, dice el 3:2, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha de manifestar lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifestare seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Dice el 3:3, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es limpio. Vamos a purificar nuestras mentes cochambrosas, irnos limpiando con la palabra, hermanos. Porque fíjense lo que dice el 4, todo aquel que comete pecado desobedece la santa ley de Dios. Porque pecado es desobedecer la santa ley de Dios, hermanos. Y sabéis que para esto apareció, para quitar nuestro pecado, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El pecado nos separa de Dios, hermanos. El pecado nos trae tristeza, nos trae amargura, nos trae tanta cosa que... Por eso está las familias desintegradas, hermanos. Qué triste es ver a niños de 3, 4, 6 años ya sin padres, hermanos, porque ellos ya se fueron con otras personas a darle gusto a la carne. Dice, todo aquel que es nacido, dice el 9, todo aquel que es nacido de Dios, hermanos, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces ya no hay permiso, hermanos. Siempre, no, pues es que la carne, pecamos porque la carne, no. La carne, hermanos, nos lleva a la destrucción.
Ya no hay permiso para pecar, hermanos. Dice el 10, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que obedece y que ama a su hermano es de Dios. Dice, por eso este mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, hermanos. No como Caín, dice el 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas, eran obedientes. Siempre estar así, hermanos, no. Y dice el 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que un homicida no tiene vida permanente en él. Hermanos, el Señor Jesucristo dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas ahora yo os digo que el que se enoje con su hermano, ya es lo que nos dice aquí, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Ya no se necesita agarrar un cuchillo, una pistola, hermanos, para matar a una persona. Simplemente con dejarle de hablar, hermanos. A mí me da tristeza que van muchas gentes a unas iglesias y están enojadas con su suegra, con su nuera, con sus hijos. Pero van a la iglesia. ¿Qué van, hermanos? Si son unos homicidas, ya debemos de recapacitar y ponernos a cuentas con todos. Si he cometido errores, Señor, perdóname, y decirle perdóname, discúlpame, y ya no practicar, hermanos, y salirnos de esa generación maligna y adúltera. El 24 del mismo 3:24 dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, hermanos, y Dios en él, y en esto sabemos que permanece Él en nosotros por su Espíritu que Él nos ha dado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Es la única forma de amar a Dios, hermanos. Dice el Señor, si verdaderamente me amas, San Juan 14, 15 y 21 dice, si verdaderamente me amas, respeta mis mandamientos y estás guiado por mi Espíritu, porque mis mandamientos están llenos de amor. Por eso dice aquí que nosotros debemos de probar los espíritus, hermanos. ¿Qué espíritu me gobierna? Si ando en obediencia, es el Espíritu de Dios que me gobierna. Si ando en desobediencia, me está gobernando el espíritu del malo. Y ahí no puede haber paz ni tranquilidad. Entonces, ¿cómo podemos ser hijos de Dios? San Juan 1:12 dice que a los que reciben al Señor Jesús, hermanos, les da el poder. Vamos a ver, San Juan 1:12 dice, vamos a verlo otra vez, San Juan 1:12 dice así, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les da el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad del varón, sino de Dios. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, pasamos a ser verdaderamente hijos de Dios. No a Pancho Villa, no a Pedro Infante, no al niño Fidencio, no a Juan Gabriel, no, esos no, hermanos, porque esos no salvan ellos mismos. Aceptemos al Señor Jesucristo y vamos a tener paz y vida eterna y somos verdaderamente hijos de Dios. Mis deseos que el Señor nos siga preparando.